celebración tendremos lo que son presentaciones mensuales para que estén pendientes próximamente a las noticias del Instituto de Ciencias Médicas. Entonces, como misión, el Instituto de Ciencias Médicas tiene que contribuir a la prevención y el tratamiento de las enfermedades a través de la investigación, la educación y acciones de salud pública con incidencia en políticas públicas. Y su visión es ser una organización de excelencia en la asistencia, docencia e investigación en un ambiente de intercambio y colaboración científica en la esfera nacional e internacional. Hoy tenemos la presentación del estudio realizado en el Instituto de Ciencias Médicas titulado Molecular Epidemiology of Escherichia coli Clinical Isolate from Central Panama, el cual será presentado por la doctora Virginia Núñez Zamudio. La doctora Virginia Núñez Zamudio es médico epidemióloga, especialista en salud pública y medicina preventiva. Efectuó su maestría en salud pública en la Facultad de Salud Pública del Instituto Pasteur de París. Además, su doctorado en microbiología en el Instituto Pasteur y Universidad de París 7 de París, Francia. Es miembro del Sistema Nacional de Investigación de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Labora actualmente como médico epidemióloga del MINSA e investigadora del Instituto de Ciencias Médicas de la Ciudad de Las Tablas, Panamá. Es autora de más de 40 artículos científicos publicados en revistas internacionales de alto impacto. Sin más preámbulo, le damos paso a la doctora Virginia Núñez para realizar la presentación del estudio. Buenas tardes, bueno, buenas noches. ¿Sí se logra ver la presentación? Sí, doctora. Sí, Adelante. muy buenas noches. Primero que todo, gracias por su asistencia a este primer simposio en conmemoración, como bien lo mencionó Raúl, el de los 10 años de fundación del Instituto de Ciencias Médicas. El día de hoy, el tema que nos trae es hablar acerca de un trabajo de investigación que hicimos el equipo en el Instituto de Ciencias Médicas titulado Epidemiología Molecular de Aislados Clínicos de Escherichia coli en la región central de Panamá. Este es un estudio pionero en lo que es Panamá y en la región centroamericana, ya que nosotros en el Instituto de Ciencias Médicas hemos sido pioneros en Panamá en estandarizar la técnica de análisis y tipificación molecular en cepas mediante la técnica de multilocus sequence typing, que es una técnica muy utilizada a nivel mundial, pero que anteriormente no había sido ejecutada en nuestro país. Entonces es algo que nos llena a nosotros como equipo de mucha satisfacción. Eh, para empezar y de manera introductoria, es importante saber que la Escherichia coli es una bacteria gram negativa, ¿verdad? Es una bacteria gram negativa que es una bacteria comensal del tracto intestinal, tanto del humano como de muchas otras especies, y que esta cepa es causante de muchas patologías en el ser humano, y sobre todo es una de las causas más frecuentes de infecciones asociadas a infecciones del tracto urinario agudo. Se ha descrito que las cepas de Escherichia coli representan el 70 al 95% de responsables de las infecciones agudas del tracto urinario de origen en la comunidad y hasta un 50% de las infecciones agudas del tracto urinario de tipo nosocomial. Entonces, en este sentido, es una bacteria
que es responsable de una patología muy común. Desafortunadamente, esta bacteria representa un reto para su manejo en el sentido de que en los últimos decenios se ha ido aumentando la resistencia a los antibióticos digamos que de su línea tradicional, y este aumento de resistencia en su manejo representa un problema de salud pública. Pero la Escherichia coli, eh, solo para recordar, es una bacteria que ha sido modelo de estudio tanto a nivel de laboratorio como a nivel clínico. Es una cepa, es una bacteria que ha sido ampliamente estudiada y es una cepa que es un modelo por excelencia para hacer distintos estudios en microbiología. Desde el punto de vista clínico, la Escherichia coli se subdivide ya sea serológicamente en serotipos, y básicamente esta división se realiza en base a sus antígenos somáticos, como es el O, y su antígeno H, que es el antígeno flagelar. Entonces, en base a esta serología, se han descrito en base a la combinación del antígeno O y el antígeno H, tenemos una clasificación serotípica de la cepa de Escherichia coli. También, aparte de su clasificación serológica o de serotipo, tenemos los patotipos de Escherichia coli que generalmente se subdividen en intestinales y extraintestinales. Generalmente los intestinales son asociados a enfermedades diarreicas muy severas en algunos casos, y para mencionar algunos ejemplos de cepas de Escherichia coli intestinales, tenemos las enteropatogénicas, las enterobacivas, enterotoxigénicas, entre muchas otras. Dentro de las extraintestinales, como su nombre lo dice, se localizan o van a causar un daño más que todo fuera de lo que es el tracto intestinal, y son responsables de una variedad de enfermedades, siendo la más común la infección de vías urinarias causadas por cepas de Escherichia coli uropatógenas. Entonces, en este sentido, es importante saber que la Escherichia coli dentro de la Escherichia coli hay una gran cantidad de subdivisiones serológicas y de patotipos, y esto es importante tenerlo en cuenta porque esto representa un gran reto tanto para su diagnóstico como para su tratamiento. En este sentido, también existe en las cepas de Escherichia coli una división que se clasifican por grupos filogenéticos. Para la clasificación de las cepas de Escherichia coli por grupos filogenéticos, existen actualmente alrededor de 7 grupos filogenéticos, el A, el B1, B2, C, D, E y F, pero generalmente las cepas extraintestinales, que son las que son responsables de una mayor cantidad de lo que son las infecciones que afectan al ser humano, se agrupan en el grupo filogenético B2 y en el grupo D. Comúnmente, para esta clasificación de grupos filogenéticos, se utiliza un esquema de Clermont ampliamente estudiado para agrupar mediante marcadores de genes de virulencia estos grupos filogenéticos, mediante la utilización de 3 genes de virulencia como los que se muestran allí. En base a la presencia o ausencia de estos genes, podemos subdividir en los 4 grupos principales, A y B1, que englobaría cepas de Escherichia coli intestinales, y el grupo filogenético B2 y D, que englobaría cepas de Escherichia coli extraintestinal. Pero ¿por qué es importante conocer esto de los filogrupos y conocer esto de los serotipos? Porque nosotros tenemos cepas de Escherichia coli dentro de estos grupos filogenéticos que no son patógenas para el ser humano, y generalmente las que son patógenas son las que englobamos en el grupo filogenético B2 y en menor proporción en el D, y obedecen a cepas extraintestinales. En este sentido, para afinar más lo que es el estudio, el diagnóstico y una mejor comprensión de las cepas de Escherichia coli,
existen diversas técnicas moleculares para el estudio fenotípico y una de ellas es el análisis por multilocus sequence typing, que es una técnica de biología molecular mediante el cual nosotros amplificamos 7 genes esenciales de las bacterias y al secuenciarlos, nosotros lo que hacemos es que evaluamos genéticamente la composición de estos genes y luego se secuencian y esto a cada cepa se le va a amplificar alrededor de 7 u 8 genes dependiendo de la técnica que se utiliza y esto nos va a dar una serie de alelos que posteriormente se va a traducir en distintos estems. Ustedes pueden observar aquí en esta figura la gran diversidad de que se han identificado dentro de las cepas de Escherichia coli. Cada uno de esos que ustedes pueden ver en esta figura representa una cepa de Escherichia coli con componentes, digamos, genéticos que dentro de sus alelos de su sequence typing mostraron ciertas diferencias y las agrupa en estos Pero ¿por qué es importante esta tipificación por estas técnicas como el multilocus sequence typing, donde tenemos dos grandes protocolos? Tenemos el de Warkwitz y tenemos el de Pasteur. Generalmente el más utilizado y donde encontramos más literatura es el de Warkwitz, porque fue el primero que se utilizó y hay una gran cantidad de literatura al respecto. Pero ¿qué es lo interesante de esta técnica? Esta técnica nos permite que una vez que nosotros tengamos una cepa aislada clínicamente, un paciente consulta por una infección de vías urinarias, se le hace un urocultivo, este urocultivo nos da un antibiograma y observamos que esta cepa tiene, tiene una resistencia a betalactámicos o a quinolona, que es tratamiento de base para estas bacterias. Nosotros recuperamos ese cultivo a partir de la caja de Petri y se le hace una extracción de DNA y posteriormente se le hace el PCR y posteriormente la secuenciación y el análisis bioinformático. ¿Y cuál es la importancia de esto? ¿Y por qué nos sentimos contentos de estos resultados y ser pioneros tanto en el país como en la región centroamericana? Porque en la medida que nosotros conozcamos nuestra epidemiología local, podremos dar un tratamiento empírico más dirigido a nuestro paciente. Entonces nosotros, basados en esto, realizamos esta técnica en cepas de aislados clínicos en 2 hospitales de la región central de Panamá. Es importante saber que dentro de todos estos que se han descrito de la cepa de Escherichia coli, existe un que es el 131. Este 131, como ustedes pueden observar en este mapa, es un que está ampliamente diseminado en todos los continentes, en casi todos los continentes, por no decir en todo el mundo. Este clon pandémico, 131, que pertenece al grupo filogenético B2 y serológicamente al O25B, este clon ha sido el responsable de la diseminación del 2008 hacia acá de genes de resistencia a beta-lactamasas y lo que se conoce como beta-lactamasa de espectro extendido, porque es portador de un plásmido y mediante esta diseminación del plásmido ha podido diseminarse de manera expansiva y clonal por todos los continentes. Pero en la región, por ejemplo, centroamericana, no había muchos estudios al respecto. En este sentido, nosotros para nuestro estudio utilizamos el esquema de Pasteur para analizar nuestras cepas. Utilizamos el esquema de Pasteur debido a que, a diferencia del otro esquema, del esquema de Warkwitz, el esquema de Pasteur nos permite identificar al clon 131, pero también nos permite hacer una diferencia muy importante en el sentido de que
Como ustedes pueden observar en la figura aquí, el ST131 puede englobar a dos serotipos, al serotipo O16 o al serotipo O25B. Entonces, si nosotros efectuamos la técnica de Pasteur, nosotros el ST131 lo vamos a identificar por dos estés específicos, ya sea por el ST506 o el ST43. Si nosotros identificamos el ST43, estamos convencidos de que estamos ante una cepa que es portadora del serotipo pues, O25B perteneciente efectivamente al clon ST131, que es ampliamente diseminado. Por eso nosotros decidimos utilizar esta técnica de Pasteur y este clon, ST131, tiene una característica muy importante. Generalmente estos clones están asociados a la corresistencia con cepas con resistencia a las quinolonas. En este sentido, nosotros debemos de saber que el conocer a profundidad y el hecho de poder identificar la existencia de este clon, este 131 en nuestro país, es muy importante. ¿Por qué? Porque de más o menos del 2008 hacia acá, este clon ha sido sumamente explosivo y expansivo por todo el mundo. Y además, ha ocurrido una variación en cuanto a la epidemiología de las cepas resistentes de las beta-lactamasas. Tradicionalmente, las enterobacterias, llámese Escherichia coli o Klebsiella, eran más portadoras de beta-lactamasas de tipo TEN o CHV. Pero en el último decenio, esto, como ustedes pueden observar en esta gráfica, ha ido disminuyendo a pasos agigantados. ¿Y por qué? Debido a la expansión clonal y a la diseminación clonal del ST131, que equivale al ST43 de Pasteur. Y esto es importante desde el punto de vista de tratamiento al paciente, porque generalmente el paciente que porta este tipo de ST131 generalmente tiene una resistencia a las quinolonas. En este sentido, nosotros publicamos este estudio, ¿verdad? Este estudio en la revista Antibiotic, es una revista internacional de la editorial NDPI, que se caracteriza por publicar artículos pues, que tengan un impacto en este campo de la microbiología asociada a los antibióticos. Este estudio, por supuesto, no se hizo solo, fue todo un equipo, la doctora Maydelin Pecchio, el licenciado Gumercindo Pimentel, la licenciada Joana Quintero, la licenciada Melissa Herrera y el doctor Iván Landírez, fueron pues autores en este trabajo, donde nosotros, como ya les expliqué anteriormente, se recolectó cepas producto de la atención clínica habitual de pacientes que acuden a dos centros hospitalarios de la región central de Panamá, y estas cepas fueron colectadas y posteriormente fue extraído su ADN en el Instituto de Ciencias Médicas y se le efectuó la técnica de multilocus sequence typing. También se realizó la secuenciación y el análisis bioinformático. Nosotros para ese estudio, una de nuestras principales limitantes fue el poder obtener, quizás tuviéramos querido obtener un número mayor de muestras, pero estos son estudios que pues tienen digamos que dependemos de los pacientes que acuden. Pero nuestro estudio logró recolectar una cantidad significativa de muestras, fueron 40 cepas de E. coli, 40 cepas de E. coli de pacientes que presentaban alguna patología secundaria a infección asociada a Escherichia coli.
Estos pacientes, en su gran mayoría, eran pacientes ambulatorios, como pueden observar, y otro grupo de pacientes eran pacientes hospitalizados. Nosotros en esta primera figura quisimos saber si el porcentaje de cepas de Escherichia coli que portasen lo que son plásmidos ble, o sea, que portasen beta-lactamasa de espectro extendido, era distinto a los que eran hospitalizados o no hospitalizados, y no observamos diferencias significativas, No se tanto ve en la pacientes. figura. No se ve. ¿Esta? ¿Se ve la No figura? se ve la figura. No se ve la figura. Ok. ¿Ahora se ve la figura? No, doctora. Mm, no sé. Dice que mi función de compartir pantalla está pausada. Voy a dejar de compartir y la retomo. Ok. Está pausada. ¿Ahora se observa? Ahora sí. Ok. Como les explicaba, nosotros observamos que la cantidad de pacientes, que si el paciente estaba hospitalizado o si el paciente estaba de manera ambulatoria, no encontramos una diferencia significativa en que si estas bacterias de Escherichia coli, el hecho de estar hospitalizado o no, lo asociase a que fueran cepas portadoras de beta-lactamasa de espectro extendido. Seguidamente, nosotros hicimos un análisis de todos los antibiogramas de estas 40 cepas de Escherichia coli y las dividimos en las cepas que eran beta-lactamasa de espectro extendido y las que no eran beta-lactamasa de espectro extendido. Es importante observar que el 90% de las cepas, el 90% de las cepas eran resistentes a ampicilina, y de estas cepas hubo 13 cepas que eran portadoras de genes de beta-lactamasa y 17 que no eran portadoras de beta-lactamasa. Es importante saber de que las 40 cepas de E. coli que se escogieron eran cepas que presentaban algún tipo de resistencia a los antibióticos testados como parte de la atención clínica habitual en lo que es el antibiograma que se le realiza a los pacientes. Entonces, vemos que generalmente la resistencia mayor fue la resistencia a la ampicilina, ¿verdad? Entonces, nosotros quisimos analizar si ciertos factores de riesgos que ya han sido previamente estudiados podían incidir en la adquisición de genes de resistencia versus las que tenían beta-lactamasa de espectro extendido y las que no portaban beta-lactamasa de espectro extendido. Analizamos una serie de variables como la edad, el sexo y ciertos factores de riesgo, como si aquellos pacientes tenían historia de haber estado previamente hospitalizados, si habían utilizado tratamiento previo, si tenían cuidado de herida en casa, si eran pacientes que recibían algún tipo de quimioterapia ambulatoria, o si eran pacientes inmunosuprimidos, o si habían recibido algún tipo de hemodiálisis 90 días previos, o simplemente agrupamos a los que no tenían ninguno de estos factores de riesgo arriba mencionados. Nosotros pudimos encontrar una tendencia a la significancia en cuanto a la edad. Vemos que los pacientes a mayor edad tienen una mayor tendencia a ser portadores de cepa de beta-lactamasa de espectro extendido. Esto puede ser explicado porque son pacientes que a lo largo de su vida hayan tenido alguno de los factores de riesgo abajo mencionados. También observamos que no fue significativo, pero sí esto generalmente pudimos observar que las mujeres tenían una ligera mayor tendencia a ser portadoras,
probablemente porque tienen más historias de infecciones de vías urinarias. Y en cuanto a los factores de riesgo, no pudimos encontrar una asociación estadística directa, pero sí pudimos encontrar que el hecho de no tener ninguno de estos factores sí tenía una diferencia significativa a no ser portadores de cepas de Escherichia coli portadoras de beta-lactamasa de espectro extendido. Entonces, vemos que, pues, eso es un dato interesante. Desde el punto de vista de la tipificación, nosotros encontramos, y como lo pueden observar en esta figura, identificamos varios pero sobre todo nos llamó poderosamente la atención que identificamos el que ustedes observan aquí como 43, que es el 131. Lo observamos tanto en pacientes hospitalizados como en pacientes ambulatorios. Y todas las cepas portadoras del 43 o 131 eran portadoras de cepa de la enzima CTXM, grupo 9, y encontramos en una sí logramos identificar CTXM del tipo 15, que estas son las enzimas que, como describí previamente en la introducción, son las enzimas que portan este 131 o 43. Entonces, también encontramos otra gran cantidad de lo que nos da a entender de que existe una gran diversidad de una gran variabilidad genética en cepas portadoras de genes de resistencia dentro de los pacientes que acuden a las distintas a estas dos instalaciones de salud. Pero mayoritariamente podemos decir que es la beta-lactamasa CTXM, la del grupo 15, la más diseminada, que confiere genes de resistencia a beta-lactámicos en cepas aisladas de E. coli resistente a este grupo de antibióticos en este estudio. De manera de que nosotros, este trabajo es un trabajo pionero en Panamá, debido a que estandarizamos una técnica y podemos, una vez identificado nutrirnos de toda la información que existe en la literatura actualmente para dar un mejor abordaje a los pacientes. Sabemos que y podemos decir que la presencia de los distintos clones de Escherichia coli en nuestro estudio, incluyendo el clon pandémico 43, 131, ampliamente diseminado a nivel mundial, nos hace precisamente un llamado de atención sobre las potenciales dificultades en el manejo de las infecciones de origen hospitalario y comunitario, así como también de la importancia de conocer la composición y distribución de los genotipos de resistencia a los antibióticos como un paso importante, considero yo, para delimitar el impacto de las infecciones por Escherichia coli que son resistentes a antibióticos en nuestra población. Nosotros actualmente estamos realizando varios estudios utilizando estas mismas herramientas y de verdad que nos sentimos muy contentos de poder aportar con nuestro granito de arena a que nuestros resultados puedan ir enfocados y enmarcados a digamos que a un tratamiento más, digamos que más certero y con más base científica a nuestros pacientes. Yo no puedo terminar sin antes agradecer a todas las personas, a todos los colegas que contribuyeron en este trabajo, a Gumercindo, a Maydelín, a Melissa, a Johanna, a Iván, Araceli, Bernal y a Lucila K. Este estudio fue financiado por la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación de Panamá mediante el proyecto IT 15010. Yo aprovecho el espacio porque esta actividad es en conmemoración a los 10 años de fundación del Instituto de Ciencias Médicas, y solo presento esta diapositiva solo para hacer un pincelazo. Nosotros pienso de que en estos 10 años hemos realizado y tenemos ese espíritu de seguir trabajando, y yo quiero felicitar a todos mis compañeros y a toda la comunidad y a todos nuestros colaboradores por creer en este proyecto y seguir luchando para poder seguir identificando y haciendo ciencia
y poder seguir desarrollando evidencia científica que mejore la salud pública de nuestro país. Muchas gracias.